David Ricardo, para que lo conozcan. David Ricardo fue un empresario, ¿sí?, inglés que bueno, logró hacer una fortuna, ¿sí?, a través del comercio, en la incipiente bolsa de valores. Él no, a diferencia de Smith, no tenía como una formación en filosofía, por ejemplo, ¿no? Él era un estudioso de temas de economía política, pero también mucho de física, ¿sí? La verdad que era un gran autodidacta. Y bueno, este cuadro, este es el cuadrito que yo les mencioné, pero que están todos, lo saqué de ahí. Bueno, les decía, él fue un gran autodidacta y su obra más importante es esta del 17, Principios de Economía Política y Tributación, ¿sí? Y esta fue la obra más importante. Fíjense que en el título él ya como que plantea cuál tiene que ser las bases de la economía política, ¿no? ¿Qué deberíamos entender como economía política? Y cuando habla de tributación, ahí surgen muchas cosas. Por ejemplo, el rol del Estado, ¿no? ¿Qué es el Estado? El rol que tiene, cómo se financia, para qué está. Pero porque este libro en particular es un panfleto político. Porque al igual que el libro de Smith, es una gran apología al mercado. Pero tiene ciertos intereses políticos. Porque, por ejemplo, en esa época, en Inglaterra, existía lo que se llamaba la ley de granos. ¿Qué establecía esta ley de granos? Bueno, estableció un impuesto, ¿sí?, a los granos importados. Es decir, con el descubrimiento de nuevas tierras como América, en Asia, se podían producir mucho más productos primarios, ¿no?, en estas tierras, y competían fuertemente con la producción de los terratenientes. Entonces, ¿qué hizo ahí el gobierno inglés? Bueno, estableció una ley de granos para, de esa manera, proteger a la producción local, porque eso encarecía a los productos importados, ¿no es cierto? Entonces, con todos los análisis que va haciendo David Ricardo del capitalismo, él termina demostrando que los salarios, ¿sí?, su principal composición son los bienes de primera necesidad, los alimentos, la ropa, ¿no es cierto? Entonces, al encarecer la comida, ¿no es cierto?, eso básicamente encarece los salarios, porque si vos a un trabajador no le pagás lo mínimo para subsistir, no te va a ir a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, con todo este análisis que hace Ricardo, ¿sí?, demuestra que la ley de granos es contraproducente para la economía inglesa, ¿sí?, que se trata de proteger a un sector, que son los terratenientes, y que si se dejase que funcionasen los intercambios comerciales, ¿sí?, eso iba a fomentar la economía inglesa, ¿sí? Bueno, pero esa es una de las tantas intenciones que tiene Ricardo con este libro. Entonces, en la cuarta columna, que refiere al objeto de estudio, su objeto de estudio es la comprensión de las leyes del funcionamiento del sistema. Eso es parecido a Smith. Y de abajo dice, estudio de las leyes de distribución del ingreso entre clases sociales derivadas de la producción de valor. Ese punto es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Es lo que está en el primer capítulo, ¿sí?, en eso. Porque, no sé si por ahí estuvieron viendo videos de David Ricardo. Por lo general, cuando en los videos se explica la obra de Ricardo, directamente se pasa casi sin escala a la explicación de la renta diferencial de Ricardo. Y la verdad que en el medio saltean muchas cosas, ¿sí?, que son muy importantes, que son las que vamos a ver nosotros. Yo de todas formas les traje un videito, ¿sí?, para que cuando lleguemos a ese momento lo veamos. Pero Ricardo está muy interesado, ¿sí?, en
en los estudios que tiene que ver con la generación del valor, pero cómo se distribuye el valor. Es más, Ricardo va a demostrar que el hecho de que existan diferencias salariales entre trabajadores, eso no contradice la teoría valor-trabajo. ¿Sí? Ricardo va a profundizar fuertemente la teoría valor-trabajo. Entonces, eso que es el objeto de estudio, esa es la parte que nosotros vamos a ver fuertemente hoy. Luego, en su teoría, que es la quinta columna, dice reafirmación y sistematización de la teoría de valor-trabajo smithiana. ¿Sí? Como les decía el miércoles, Ricardo es un gran seguidor de Smith, pero también un gran crítico de Smith, ¿no? Ricardo básicamente lo que dice, y lo dice en varias partes, es Smith estaba en lo correcto hasta el capítulo 6. Ahí nos venía explicando correctamente, ¿sí?, el funcionamiento del sistema capitalista. Y entonces lo que va a hacer Ricardo es profundizar mucho más esa teoría. Y bueno, la escuela, economía política clásica, ¿sí?, es uno de los clásicos. A ver, para hablar un poco más de Smith, de Ricardo, perdón. Ricardo, tanto como Smith, como les dije, ellos hacen obras, ¿sí?, en donde hacen una fuerte apología del mercado. En él ven muchas virtudes, que las sociedades se pueden beneficiar fuertemente con el mercado, pero tienen toda una teoría también del Estado, ¿sí?, del Estado liberal, que tiene que fomentar la competencia. Es más, eso está mucho más claro en Smith que en Ricardo. El Estado tiene que intervenir para garantizar las competencias y no los monopolios, por ejemplo, ¿sí? Porque es la competencia, ¿sí?, la que siempre nos va a llevar al mejor escenario posible para Smith. No sé, les pongo un ejemplo. Bolivia. Bolivia es un caso, no sé si es raro decirlo, pero es un caso de una economía que hasta la pandemia crecía, pero con poca inflación, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué pasaba eso? Bueno, lo que pasa en los países periféricos es que el peso de los precios de los alimentos pesa más que proporcionalmente que en los países centrales. ¿Qué quiere decir esto? Se aumentan los precios de los alimentos, eso tiene un impacto mucho más fuerte en la inflación que en Suiza, por ejemplo, que el peso de los alimentos es otro porque tienen otro nivel de ingreso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, al observar que había un problema de los precios de los alimentos, porque había sectores con poder de mercado, ¿qué hizo el gobierno en aquel momento? Creó empresas para fomentar la competencia. Entonces, vía competencia, el abastecimiento del mercado interno se hizo vía cantidades y no vía precio, y eso logró acomodar los precios, ¿no es cierto? Entonces, eso es un ejemplo que se me ocurre ahora, que en los términos de Smith y de Ricardo, de un Estado, ¿sí?, que fomenta la competencia, ¿no? Porque bueno, hoy en día, que pasaron tantos siglos, es como, bueno, si el Estado interviene en la economía es casi comunismo, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces con esa lógica, Alemania, que no deja que entre Walmart o Carrefour a Berlín, es un Estado comunista. Y Alemania es la meca del liberalismo económico mundial. O Estados Unidos cuando regula el precio de los bienes primarios. Bueno, acá no ocurre eso. En Estados Unidos sí, Estados Unidos creo que nadie lo considera como comunista, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene que ver con que los liberales sí tienen una teoría, los liberales clásicos, una teoría del Estado que fomenta la competencia, ¿sí? Entonces, bueno, esto es para hacer una presentación de quién era David Ricardo, ubicarnos en época, principios del siglo XIX, ¿sí? Ya pasó la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, se llamaba la Revolución Verde, ¿sí? Estamos en ese momento. Bien. Y ahora hablemos un poquito del libro, Principio de Economía Política y Tributación. Dice ahí, la exposición de los principios aborda de forma directa uno de los problemas fundamentales que quedó pendiente de la resolución de la riqueza. La riqueza es la riqueza de la nación. El análisis de la mercancía y sus determinaciones de valor.
¿sí? ¿Se acuerdan que Smith, la clase pasada, dijimos que Smith nos venía explicando la teoría del valor del trabajo y en un momento él ve que hay otros agentes de la economía que son necesarios para la producción, pero que no le aportan trabajo a la producción, ¿no es cierto? Entonces ahí pasa a la teoría de los costos de los factores de producción. Entonces, Ricardo, como ya dijimos, va a poner el acento ahí y va a marcar, ¿sí?, esa crítica a Smith, ¿sí? En términos de Ricardo, el fallido intento de Smith por demostrar cómo opera en la práctica dicha ley del valor en la sociedad capitalista dejó a la economía política clásica a mitad de camino, pues la demostración quedó trunca y en su lugar Smith retornó a la teoría de los costos de producción. Eso es lo que dije recién. Antes de seguir avanzando, ¿alguien se acuerda qué decía la teoría de los costos de producción de Smith? Los costos lo determinan el trabajo que genera, las horas de trabajo que lleva a hacer un producto y el precio de las materias. Va por ahí. Sí. Era lo de la renta, el salario Va por ahí. y el beneficio. Va por ahí. Sí, que ahí lo que decía Smith, ya en esa parte, que el valor de las cosas, valor de cambio encima dice, la frase, ¿se acuerdan que les puse? El valor de cambio viene dado por el salario del trabajador, la renta del capitalista y, perdón, el beneficio del capitalista y la renta de la tierra, ¿no? Si se acuerdan, salario, beneficio y renta. En esta teoría de los costos de producción, ¿sí?, son los que conforman el valor de cambio, que dice Smith. Salario, ¿se acuerdan que era W? Era la retribución al trabajo, el beneficio es la retribución al capital y la renta de la tierra. Entonces, Ricardo se propone demostrar que la existencia del salario, la ganancia y la renta y los instrumentos de producción no contradice la ley de valor trabajo, ¿sí? Es decir, Ricardo va a agarrar, ¿sí?, estas retribuciones, va a tomar la existencia de los medios de producción y va a decir, la existencia de todo esto y que además haya salarios distintos, no contradice la ley, la teoría de valor trabajo, ¿sí? También pensemos que Ricardo está escribiendo el principio del siglo XIX y Smith escribió a mediados del siglo XVIII. ¿No? Ahí hay una diferencia. Porque Smith, los revolucionarios que había, creo que le decía la vez pasada, los revolucionarios que había en aquel momento era la organización del trabajo, ¿no es cierto? Ya en la época de Ricardo ya había algunas máquinas, ¿no? Ya se empieza a poder a poder analizar la incidencia de las máquinas, ¿sí?, en el proceso de producción, en el marco de la teoría del valor del trabajo, ¿sí? Entonces eso es como el gran puntapié de este libro, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Bien, esto no lo tienen ustedes en la fotocopia, pero yo se lo traigo nomás para que sepa cómo arranca el libro, ¿sí? Porque son cosas que vamos a profundizar hoy. Dice, el producto de la tierra, todo lo que se obtiene de su superficie mediante la aplicación aunada de trabajo de la máquina y del capital, se reparte entre tres clases sociales, ¿sí? Tres clases sociales de la comunidad, a saber, el propietario de la tierra, la renta, el dueño del capital necesario para su cultivo, el beneficio del capital, y los trabajadores por cuya actividad se cultiva, ¿sí? Eso dice el prefacio de Principios de Economía Política. Ahora, fíjense que acá ya nos está dando la pista. Todo lo que se produce en la tierra se reparte, ¿sí? No está diciendo
el valor de todo lo que de todo producto de la tierra se produce por estos tres clases sociales, ¿no? Sino que se reparte. Y tampoco dice que se reparten partes iguales. Claro, eso es otra discusión también. Porque lo que va a terminar diciendo Ricardo, ya les digo el chiste, es que una cosa es el valor de las cosas, ¿sí? El valor absoluto de las cosas, y otra cosa es cómo eso se reparte. O sea, que por ahí en algún momento, en algunas empresas se les paguen mal a los trabajadores, significa que por eso está pagando menos, el capitalista está teniendo menos beneficios, ¿sí? Pero una cosa es el valor que surge y otra cosa es cómo se reparte, cómo se distribuye ese valor, ¿sí? Para Ricardo son dos cosas distintas. Smith, bueno, ya sabemos. Igual ahora vamos a hablar, porque ya Smith, perdón, yo estoy con Ricardo, ya lo marca de entrada y lo vamos a leer. Este es el nombre de la primera sección sobre el valor, ¿no? El valor de un producto, o sea, la cantidad de cualquier otro artículo por la cual pueda cambiarse, ¿cómo se llamaba eso? La cantidad de cualquier otro artículo por la cual pueda cambiarse, ¿cómo se llamaba? Valor de cambio, perfecto. Repito, el valor de un producto, o sea, la cantidad de cualquier otro artículo por el cual puede cambiarse, depende de la cantidad relativa de trabajo que se necesita para su producción. Y no de la mayor o menor compensación que se paga por dicho trabajo. ¿Sí? Ya arranca el libro así, ¿sí? O sea, ya clavó bandera, ¿sí? Sobre su postura, ¿sí? El valor de un producto depende de la cantidad relativa de trabajo. Claro. Y no de que si se le paga o no, ¿sí? Porque para Ricardo, y esto lo va a profundizar fuertemente Marx, para Ricardo una cosa es el valor que genera el trabajo y otra cosa es el salario que percibe el trabajador. Son dos cosas distintas, ¿sí? Una cosa es el valor que genera el trabajo y otra cosa es el valor de una jornada de trabajo, ¿sí? Que es el salario. Eso es otra cosa, ¿sí? Bien. Voy a leer el primer párrafo, ¿sí? Aquí arranca el libro. Ricardo dice: Adam Smith observaba que la palabra valor tiene dos significados diferentes, pues a veces expresa la utilidad de un objeto particular y otras la capacidad de comprar otros bienes, capacidad que deriva de la posesión del dinero. Al primero lo podemos llamar valor en uso y al segundo valor en cambio. Las cosas, continúa diciendo, que tienen un gran valor en uso tienen comúnmente escaso o ningún valor en cambio. Por el contrario, las cosas tienen un gran valor en cambio, no tienen muchas veces sino un pequeño valor en uso o ninguno. ¿De qué está hablando acá? ¿Se acuerdan? Sobre el diamante y... El agua, ¿se acuerdan? Está hablando de eso, le está criticando, nos está explicando a mí. Pero también está bueno leerlo a Ricardo porque nos explica lo que vimos en la clase pasada. Entonces, si quieren lo leo, pero lo que sigue es un poco la explicación de esta paradoja del agua y el diamante. Dice: el agua y el aire son sumamente útiles, son además indispensables para la vida, sin embargo, en circunstancias ordinarias no se puede obtener nada a cambio de ellos. El oro, por el contrario, a pesar de tener poco uso en comparación con el aire y el agua, podrá cambiarse por una gran cantidad de otros bienes. Y entonces, lo que dice ahí Ricardo es categórico al anunciar su ley, es decir, que es el nombre de la sección, está de entrada, ¿no? Es única y exclusivamente el trabajo lo que determina el valor relativo de las mercancías. De este modo, la teoría de valor fundada en el trabajo se convierte en la piedra angular del sistema económico clásico. Ahora, siguiendo en esa primera página, en la 9, hay un párrafo que dice: por poseer utilidad, los bienes obtienen su valor en cambio de dos fuentes: de su escasez y de la cantidad de trabajo requerida para obtenerlos. ¿Qué dice acá Smith? Es decir, una mercancía, para ser mercancía,
tiene que tener valor en uso. ¿Sí? Es decir, para hacer mercancía, para que se pueda cambiar, para que tenga valor en cambio, sí, necesariamente tiene que tener valor en uso. Ahora, la magnitud del valor en uso no determina la magnitud del valor de cambio. O sea, sí tiene que existir los dos. Ahora, la magnitud de uno no dice cuál va a ser la magnitud del otro de ninguna forma. ¿Sí? Eso es lo que dice Smith en este primer capítulo. Pero además agrega que ese valor surge o de la escasez o de la cantidad de trabajo. Un poco hablamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Y Smith lo que va a decir inmediatamente en el siguiente párrafo es que existen ciertos bienes cuyo valor está determinado tan solo por su escasez. Y habla de las obras de arte, los cuadros y todo eso. Pero o sea, ahí, eso sí es verdad de Ricardo, es un tipo que pone muchos ejemplos. Ay, sí. Y para llegar a la idea tenés que pasar 18 párrafos de ejemplos. Pero el siguiente párrafo dice, sin embargo, estos bienes, es decir, cuya fuente radica en la escasez, estos bienes constituyen tan solo una pequeña parte de todo el conjunto de bienes que diariamente se intercambian en el mercado. ¿Sí? O sea, los bienes que tienen valor porque son escasos, qué sé yo, Mona Lisa hay uno solo, ¿no es cierto? Y no se intercambian todos los días esos tipos de bienes que su valor radica en la escasez. Por ejemplo, hoy también escuchaba que en la final que juega el Inter de Miami, que por lo general esa final sale en $40 la entrada, ahora sale entre 700 las más baratas y $6.000 la más cara, y es porque, bueno, hay una persona en particular, ¿no es cierto?, que va a jugar, pero bueno, ahí sí, esas entradas, el valor radica en la escasez, porque son 30.000 entradas y no hay más, por más que trabajes más, o sea, no hay más entradas que esas, ¿no es cierto? Pero lo que dice Ricardo, son muy pocos los casos, ¿sí?, de mercancías cuyo valor surge de la escasez. Dice en ese párrafo, la mayoría de los bienes que son objetos de deseos se procuran mediante el trabajo y pueden ser multiplicados no solamente en una nación sino en muchas, casi sin ningún límite determinable si estamos dispuestos a dedicar el trabajo necesario para obtenerlo. Por tanto, al hablar de los bienes, de su valor en cambio y de las leyes que rigen sus precios relativos, siempre hacemos alusión a aquellos bienes que pueden producirse en mayor cantidad mediante el ejercicio de la actividad humana y en cuya producción opera la competencia sin restricción alguna. ¿Sí? Es decir, Ricardo lo que nos está diciendo es, nosotros nos vamos a focalizar en aquellos bienes cuya fuente de valor es la cantidad de trabajo, ¿sí? Que son los bienes que se intercambian en su gran mayoría todos los días en el mercado y que pueden ser multiplicados, ¿sí? Esos son las mercancías que le interesa a Ricardo estudiar, ¿sí? Y le voy a dedicar todo el libro a eso. Vamos a ver la clase que viene, cuando veamos neoclásicos, que los neoclásicos ponen el acento no en esto que dice Ricardo, sino en la escasez, justamente. ¿Sí? Los neoclásicos van a decir otra cosa. ¿Sí? Esto es algo que también es lo que dije antes. Que es una cita que ustedes no la tienen en la fotocopia porque está en el prefacio. Por poseer utilidad, los bienes obtienen su valor en cambio de dos fuentes, su escasez y la cantidad de trabajo requerida para obtenerlo. Pero bueno, está en el prefacio, pero en la página 10 que leí recién, lo repito. ¿Sí? Bien, entonces, la escasez determina el precio en aquellos bienes que ningún trabajo puede aumentar su cantidad. Se trata de los bienes que no son reproducibles por medio del trabajo, como por ejemplo las obras de arte, que están en los ejemplos que da Ricardo. Entonces puede decirse, empleando estas categorías, que los bienes escasos, que en el sentido de Ricardo son no reproducibles, tienen únicamente un precio de mercado y no en un precio natural. ¿Sí? Perfecto. En la página 11, en el cuarto párrafo, la última oración, dice: Adam Smith
después de demostrar brillantemente la insuficiencia de un medio variable como el oro y la plata para determinar el valor variable de otras, escogió por sí mismo un medio que es igualmente variable al adoptar los cereales o el trabajo. Ahí hay un tema que los clásicos, ¿sí?, están buscando una medida de valor, ¿sí? El problema, y eso ya se veía en Smith, que si vos decís, bueno, el valor de las cosas son la plata o el oro, por ejemplo. El problema, ¿sí?, es que los valores de la plata y el oro también varían, ¿no? Entonces no es una medida objetiva o invariable o constante de valor, porque varía todo el tiempo. Pero, ¿de dónde surge el valor? O sea, ¿qué se necesita para encontrar oro, por ejemplo? El trabajo. Todas las mercancías tienen trabajo, ¿sí? Están compuestas por trabajo. Entonces, por eso, Smith en un principio y ahora Ricardo ven en el trabajo la fuente del valor de las mercancías, porque es lo que permite que estas mercancías, además en términos de Ricardo, sean reproducibles, ¿no? Perfecto. ¿Se entiende hasta ahora? Ponele. En la página 13, en el segundo párrafo, Ricardo dice: no puede ser correcto, pues decir con Adam Smith que como el trabajo muchas veces podrá comprar más y otras menos cantidad de bienes, lo que varía es el valor de los mismos y no el trabajo que los adquiere. Y por consiguiente, el trabajo, al no variar nunca de valor, es el único y definitivo valor efectivo por el cual se comparan y estiman los valores de todos los bienes. Es correcto, en cambio, afirmar, como hizo Adam Smith en un pasaje anterior, la única circunstancia que puede servir de norma para el cambio recíproco de diferentes objetos parece ser la proporción entre las distintas clases de trabajo que se necesitan adquirir. Lo que está diciendo acá Ricardo es que no es que las cosas cambian de valor porque cambió el valor del trabajo, qué sé yo, bajaron los salarios, ¿no? No es por eso que varía el valor de las cosas. Las cosas varían de valor porque por eso se necesita menos trabajo para producirlas, ¿no? Porque, qué sé yo, un avance tecnológico hace que se necesite menos trabajo para producirla. Entonces, ese reemplazo del trabajo es lo que hace bajar el valor, ¿no? Porque que bajen los salarios no hacen bajar los precios de las cosas. Será el dueño de las máquinas de la empresa que va a tener más ganancias si pasa eso. O sea, si baja esto que bajó, lo absorbe ¿sí? Y eso es básicamente lo que va a explicar fuertemente en el segundo capítulo, ¿sí? Que se pague más o menos a un trabajador no hace costosas a las cosas, ¿sí? El valor de las mercancías no radica en el salario que se les paga a los trabajadores, ¿no?, sino de la cantidad de trabajo que se necesita para producirlo en ese momento histórico, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? No depende de los salarios, sino de la cantidad de trabajo que requiere el producto en sí. Sí. Y si requiere menos trabajo, va a bajar el precio de las cosas. Seguramente sí. Y cuando sube el valor de las mercancías, bueno, ahí él explica que puede ser porque a ver, él lo que explica, y les traje el video que lo va a explicar bien, es que no es que baja el valor de las mercancías, sino que a veces lo que pasa es que se encarece el valor de otras mercancías. O no es que se encarecen las mercancías, sino que baja el valor relativo de otras mercancías. O sea, eso hay que verlo en términos comparativos, ¿no es cierto? Y eso puede pasar porque para producir esas mercancías por ahí cambian los métodos de producción y se necesita más mano de obra para producirlo. Pero por lo general, cuando son bienes, por ejemplo, que ya tiene como un método de producción más ancestrales, toda la mercancía baja el valor. O sea, no sé, pienso en mercancías que eran muy costosas en aquella época. La sal, que era ultra mega costosa. Y ahora
el peso que tienen nuestros ingresos obtener sal no es lo mismo. Puede aumentar en alguna coyuntura por, no sé, se agotaron las minas de sal, no sé, alguna cosa coyuntural, pero ahí el tema es que no es que aumenta el valor de las mercancías, sino que, y eso sí lo dice Ricardo, muchas veces lo que pasa es que baja el ingreso de las personas, en términos reales. Bueno, estoy divagando un poco, pero créanme que en el segundo capítulo esto va a quedar más claro. En todo caso, en una coyuntura particular, la sal podría valer muchísimo porque pasaría a ser una mercancía de escasez. Puede ser que ahí el trabajo, o sea, estaríamos hablando de una mercancía que el trabajo no puede No puede multiplicar. multiplicar. Claro, ahí podría ser. Sí, está bien eso, sí. Bien. Pero bueno. Todo esto es la primera sección en donde él quiere dejarnos claro, ¿sí?, que la fuente de valor de las mercancías reproducibles es el trabajo, y en la última oración de la página 14 dice: los bienes que hemos seleccionado como medida normal del valor, a pesar de todas las variaciones a las que, como sabemos, se hayan sujeto, sería sumamente incorrecto decir lo mismo. Lo adecuado sería señalar que los cereales y el trabajo permanecieron estacionarios y las demás cosas aumentaron de valor. Eso es lo que yo trataba de decir antes, pero no quedó claro, ¿sí? Que a veces es que no es que por ahí la mercancía, el bien A que estamos estudiando, no es que bajó su valor, sino que por ahí el resto de las mercancías aumentaron su valor, y viceversa, ¿sí? Por ahí no es que el bien A aumentó de valor, sino que el resto de las mercancías bajaron su valor, ¿sí? Por ejemplo, estoy pensando en una mercancía que, con esto de la pregunta que hizo la compañera, una mercancía que aumentó mucho su valor. Por ejemplo, a principios del siglo XX, sobre todo la empresa Ford pensaba en vehículos populares para que la clase trabajadora pudiese acceder, ¿no?, tener un mercado para venderle. El peso de esos autos en los ingresos de los trabajadores era a un cierto nivel. Hoy en día comprar un auto quizás podemos pensar que es mucho más elevado para un trabajador argentino, ¿no? Pero ahí no es que, o sea, pensar en términos de Ricardo, no es que aumente, o sea, estoy dejando de lado todos los avances tecnológicos, toda la cantidad de trabajo que se necesita hoy en día para hacer un auto del siglo XXI, ¿no? Estoy siendo como muy simplista. No es que aumentó el valor del auto quizás, lo que bajó fueron los ingresos de los trabajadores, ¿no? O sea, el valor se mantiene igual o aumentó porque se necesita más trabajo para hacerlo, porque tiene mucha más tecnología, se necesita mucho más conocimiento. Pero también lo que pasó en paralelo fue que se redujo el poder adquisitivo del medio, ¿no?, de los trabajadores. Entonces, No fueron de la mano. claro, y eso pasa mucho, ¿sí? Por ejemplo, en alguna clase quizá lo traiga, que vamos a ver indicadores sociales. ¿Se acuerdan que yo el miércoles les pregunté que valía más un salario de 97.000 pesos o un salario de 30.000 pesos hoy en día? ¿Ustedes saben cuándo fue el momento que los salarios argentinos fueron lo más alto en términos de poder adquisitivo? ¿Saben en qué época? ¿47? No, 24. En mediados de los 70. En la mediados de los 70, el poder adquisitivo de los trabajadores fue lo más alto que se logró, ¿sí? Y si nosotros vemos en esa época, alguien que tenía un trabajo registrado, con aporte y todo eso, y mal que mal se compraba su casita, se compraba un autito, podía mantener 3 o 4 chicos, hoy en día tenés uno y te agarra la... Mediados de los 70. Mediados de los 70. Previo a la dictadura. Previo a la dictadura, muy bien. Y, Una inflación galopante. Claro. ¿Y qué pasó a fines de los 80? Apareció un fenómeno social nuevo. Trabajadores registrados con salario, con aporte jubilatorio y todo, en condiciones de pobreza. ¿Sí? Eso es un fenómeno que fines de los 80, principios de los 90, y que no se ha revertido, ¿no? Hoy una persona que por ahí está en condición de pobreza, consigue un trabajo registrado con todos los aportes, sigue siendo pobre. Y eso no pasaba en los 70, por ejemplo, ¿no?
Entonces, muchas veces, ¿no? Que está la imagen de que, bueno, está la civilización que progresa, ¿no? Y estamos todos avanzando hacia un lugar. ¿Qué sé yo? A veces no. ¿Sí? Como este ejemplo que tan triste traigo. ¿Sí? Pero bueno, ahí no es que se encarecen las cosas en términos de Ricardo, sino que muchas veces tiene que ver con que baja lo que percibe el trabajo. ¿Sí? Bien, igual divagamos bastante. Vamos a volver al libro. Vamos a la segunda sección. Dice el título. Las distintas... Perdón, Sí. en esto que estabas en la página 15, creo que más abajo de esa frase, A ver. justo él dice... ¿El siguiente párrafo? Sí, el párrafo que le decía que es bastante largo, un poquito antes de que termine, dice, si llamo a esto reducción del valor real de los salarios, es más o menos lo que estabas diciendo vos recién. Sí, pasa que no lo vamos a llegar a ver. Ricardo tiene planteado una ley, se llama Ley de Hierro de los Salarios. Ricardo dice que los salarios, ¿sí?, tienden a ser de subsistencia. Pasa que la subsistencia en el siglo XIX no era la misma subsistencia del siglo XXI, ¿no es cierto? Hoy en día tenés o sea, qué sé yo, todos tenemos, o sea, un celular con conexión a internet que podemos comunicarnos. O sea, en aquella época realmente no existía. Digo, qué sé yo, en el siglo XIX tener una prepaga, ni siquiera creo que la clase oligarca tenía prepaga, ¿no? Y hoy en día, más o menos, si tenés un salario registrado, tenés una obra social. Qué sé yo, la subsistencia es siempre relativo al momento histórico, ¿no? Cobraban lo mismo que una canasta básica, algo así. Claro, lo que dice esta ley de hierro, lo que dice Ricardo, es que los salarios tienden a ser de subsistencia. O se acercan fuertemente a la canasta, lo que nosotros decimos hoy en día una canasta básica, o hay momentos que se pasa por encima, ¿no? Se gana más. Ahí lo que pasa es que Ricardo está muy influenciado, yo se lo conté lo que se pasaba por un economista, Malthus. Sí, lo mencioné. Sí, que es bastante deprimente leerlo, que él dice que el aumento demográfico es más que proporcional que el aumento de los recursos. Entonces, influenciado por este señor Malthus, Ricardo lo que decía con esta ley es que hay momentos, ¿sí?, que la clase trabajadora percibe relativamente salarios más altos, ¿sí?, y eso hace que se expanda la población, ¿no? Y ese aumento de la población, ¿sí?, hace que haya más personas que recursos, y entonces luego se viene un estadio donde los salarios pasan a ser muy de subsistencia, y ahí baja la cantidad de población, y luego aumenta, y luego baja, y así, ¿no? ¿Eso lo podemos ver con Keynes? Es... Con el estado de bienestar puede haber más que un salario de supervivencia. No, sí, puede ser. Y lo que vamos a ver con Keynes, primero lo que vamos a ver con los neoclásicos, es que ellos ponen fuertemente, no sé si lo dije, el acento en la oferta, Sí. ¿no? Ellos dicen, la oferta tracciona toda la economía. ¿Y qué tenemos que hacer desde las políticas públicas? Bueno, crear las condiciones para que haya más oferta, porque la oferta crea su propia demanda, dicen los neoclásicos, ¿no? Entonces, no sé, los salarios tienen que ser lo más bajo posible, hay que dejar que, qué sé yo, si hay que utilizar métodos de producción que contaminen un poquito, bueno, hay que dejarlo, lo que garantizarles todas las condiciones para que la oferta se genere, porque eso después va a derramar a los demás sectores, ¿no es cierto? Y eso va a traccionar la demanda. Lo que le va a decir Keynes es no pasa eso. O sea, los inversores no ven esa demanda hipotética que se puede dar en algún futuro o no. Lo que Keynes dice, los inversores lo que ven es la demanda efectiva, la demanda que realmente existe. Entonces, de las políticas públicas hay que impulsar la demanda. Entonces, ahí Keynes propone una serie de políticas, entre ellas que dan forma al estado de bienestar, y desde la segunda posguerra hasta la crisis del petróleo, ahí se da toda esa emergencia de estado de bienestar, que no sé si ya usaron. Hay materias que le dan para leer a Hobsbawm. Yo.
Bueno, vos sos historiador, sos casi historiador. Pero bueno, él habla de la edad de oro del capitalismo. ¿Por qué? Porque en esa época el capitalismo nunca creció tanto productivamente como en la época desde los fin de la segunda posguerra hasta la crisis del petróleo. Vieron que las películas siempre de los 60 son como muy melancólicas, están todos limpitos, peinaditos, en los McDonald's brillaban, ¿no? Con esa imagen. Bueno, es la imagen que quedó de la época porque básicamente sí, era más o menos así. Yo no viví los 60, pero imagino que era así. No sé si fue el momento apogeo del capitalismo. Fue En una términos respuesta. En términos productivos, sí. Sí, pero fue una respuesta de Estados Unidos como para hacerle frente al comunismo. Y Al ahí- mostrarlo como que el capitalismo ahí era la algo gran- bueno y se vive bien. Claro, hay una gran discusión. ¿La Unión Soviética fue un Estado comunista o fue un Estado de bienestar a gran escala? Un ¿No? Estado comunista. Claro, ahí hay una gran discusión. Porque lo que te dicen a un marxista muy... Lo estamos yendo un poco, pero ya volvemos. Lo que dicen los marxistas ortodoxos es que para que el comunismo es la superación del modo de producción capitalista. Y el capitalista es un modo de producción mundial. Entonces, por lógica, el siguiente modo de producción también tiene que ser mundial. Entonces, por eso, para ellos, no digo lo que me parece a mí, sino lo que dicen ellos. La Unión Soviética fue un estado de bienestar a gran escala porque además seguía manteniendo en el corazón a la mercancía, que es el corazón del capitalismo, como Marx, el primer capítulo del Capital es la mercancía, ¿no? Entonces, esa es la discusión que hay. Que para algunos no llegó a ser comunista, sino que era un estado de bienestar a gran escala, ¿no? Y entonces que bueno, tenía las contradicciones del capitalismo y por eso también inclusionó. Pero es verdad lo que vos decís, esos estados de bienestar occidentales fueron las respuestas a los... A que le estaban pisando el patio trasero. Claro, porque la Unión Soviética no la pasó mal con la crisis de 30. ¿No? O sea, No le le pegó. hizo ni cosquillas. Y claro, y además terminó siendo un monstruo en el sentido gigante de bélico después de la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial permeó en muchos avances tecnológicos, ¿no? Entonces ahí eran dos monstruos, Estados Unidos y la Unión Soviética, ahí disputándose. Una charla hermosa que tenemos que volver a Ricardo. Pero bueno, igual ahora triunfó el capitalismo porque el comunismo desapareció. Es lo que decía ella, ¿existió el comunismo? O sea, Hobsbawm, ya que hablaba de Hobsbawm, él habla de socialismo real. Él dice, no se llegó a ser comunismo, sino que es este socialismo real. Se llegó a esto. Comunismo no es socialismo, ¿no? Entonces, llegó a esto. Pero la idea del comunismo se planteó y se aplicó, Sí. derivó, pero por ahí entonces la teoría del comunismo termina derivando en socialismo. ¿Por qué? Y porque empieza... el comunismo es como repartimos entre todos, Ponele, en teoría, sí. y el capitalismo dice, uno produce. Sí, en realidad es así. Perdón chicos, a mí me gusta y ya la cortamos acá. Y volvemos a Ricardo. Lo que dice el marxismo, lo que dice Marx, es que... Pero vos estás comparando Marx y Hobsbawm, y uno es marxismo británico, y el otro... No, yo estoy haciendo la interpretación de Hobsbawm de los momentos históricos. No, que lo que dice Marx del comunismo es que no se va a superar el capitalismo porque todos los trabajadores se pongan de acuerdo y decimos, listo, ya hay capitalismo porque expropiamos los medios de comunicación y los manejamos nosotros. Lo que dice Marx es que el avance histórico de las fuerzas productivas va concentrando cada vez más el capital y que en algún momento va a quedar un único gran capital que no va a quedar otra cosa que planificarlo. Bueno, ese estadio va a ser el comunismo, ¿no es cierto? Porque, qué sé yo, me voy a ir con esto lo voy a decir, pero por ejemplo, Disney está monopolizando cada vez más medios de comunicación, plataformas, productoras, ¿no? Y cada vez va abarcando más. Yo me acuerdo los Simpsons en sus películas se reían de Disney y ahora forman parte de Disney, ¿no? Entonces, quizás en algún momento quede solo un gran aparato mediático que se va a llamar Disney y va a haber que planificar ese capital que se llama Disney, ¿no? Que va a abarcar todo. Digo Disney por dar un ejemplo.
Es más porque nadie me está grabando. Pero pero esa es la idea esa es la idea de Marx, porque de las distintas crisis del capitalismo, las economías salen cada vez más concentradas. Por ejemplo, Argentina del 2001 salió muy concentrada. Una economía muy extranjerizada y muy concentrada, de lo cual no se pudo revertir todavía. ¿No es cierto? Entonces, esa es la explicación marxista de que cada vez se va a ir concentrando todo cada vez más. Entonces se va a dejar de ser anárquico el capitalismo para pasar a ser planificado. Y eso... Sí, pero en cuanto en términos económicos, la Unión Soviética sí sostuvo esa economía planificada. Claro, pero la Unión Soviética no deja de ser una economía. No, ¿No no. es cierto? Está bien, después las réplicas que hubo, bueno, China no se pudo asimilar ese No, y además otra momento. cosa, que ahí está también otro de los puntos. La Unión Soviética no tuvo esas etapas preliminares capitalistas. Pasó de Sí, del pensar zarismo a al sin comunismo, escala, sin ¿no? hacer la etapa previa que propone Marx, que tenés Y eso es lo que propone Marx. No tuvo la división de clases, no Claro. tuvo la lucha de clases. Y todo eso. Bueno, interesantísimo, pero volvemos. Igual la clase que viene es Marx, así que. Nada. Así que a lo que no le gusta a Marx, sonar. Bien, sección 2. Las distintas cualidades del trabajo son remuneradas de diferentes modos. No es esta una causa de variación de valor relativo de los bienes, ¿sí? Es decir, ya Ricardo en el primer capítulo nos explica bien, ¿sí? Nos quiere explicar por qué él va a analizar esas mercancías que son reproducibles mediante el trabajo. Eso lo explica en el primer capítulo, ¿sí? Y le discute a Smith lo de la paradoja del agua y el diamante y todo eso. Que Ricardo dice, sí, toda mercancía, para ser mercancía, tiene que tener valor de uso para tener valor de cambio, pero una cosa no determina la otra. Y acá ya se mete, ¿sí? Buscándole la vuelta de tuerca en lo que se confundió a Smith, ¿sí? Que no es que porque haya distintas remuneraciones cambia el valor de las mercancías. Es decir, esto, que es la teoría de los costos de los factores productivos, no camina, ¿sí? O sea, que uno quiera más renta ¿cómo es? Sí, no sé, el capitalista quiere tener más beneficio, eso no hace aumentar el valor de las cosas, ¿sí? O que, no sé, en una empresa el gerente gane mucho más que el operario, ¿sí? Esa diferencia salarial no hace que varíe el valor de las cosas, ¿sí? La página 16 dice, por ejemplo, la busco. No me la marqué. Bueno, dice, como la investigación hacia la cual quiere orientar la atención del lector se vincula al efecto de las variaciones en el valor relativo de los bienes y no en su valor absoluto. Ahí está la diferencia entre valor absoluto y valor relativo. ¿Cuál es el valor absoluto? Una notebook sale, no sé, ahora aumento todo, pero 300.000 pesos, ¿no? Ese es el valor absoluto. Una forma de expresarlo, el valor absoluto. ¿Un precio final? Claro, eso es una forma de expresar un valor de cambio, 300.000 pesos, ¿no? Ahora, lo que dice ahí, lo que dice ahí Ricardo, es que él lo que quiere orientar su discusión es por qué una computadora hoy en día sale 300.000 pesos y un proyector sale, no sé cuánto, 200.000 pesos, ¿sí? Y o sea, ahí yo lo estoy viendo en términos relativos. O sea, puedo decir cuántos proyectores vale una notebook. Eso es un término relativo. Eso es valor relativo. El valor absoluto es la mercancía en sí misma. Y otra cosa es el valor relativo. Porque a veces una mercancía vale más respecto a otra, ¿sí? Eso es, igual este segundo sección es una carilla y media, ¿no? Sirve para presentar el tema ese que está ahí en naranja, ¿sí? Después la sección 3 dice, el valor de los bienes no solo resulta afectado por el trabajo que se le aplica de inmediato, sino también por el trabajo que se emplea en los instrumentos, herramientas
y edificios que se complementa al trabajo, pero que se complementa el trabajo inmediato. Esto es clave para entender en qué se diferencia Ricardo de Smith. Dice, esto es lo que no vio Smith. ¿Por qué? ¿Qué estaba viendo Smith? Repito, ¿no? Smith estaba viendo que si no hay terrateniente y no hay capitalista, no se puede llevar a cabo un proceso de producción, porque el terrateniente y el capitalista también otorgan instrumentos, ¿sí? Herramientas para trabajar que son necesarias. Está hablando del trabajo muerto, ¿no? Exactamente. Entonces, pero Smith no la ve esa. Smith dice, bueno, como también se necesita al trabajador, al capitalista y al terrateniente, bueno, el precio o el valor de cambio, ¿sí? Está compuesto por el salario, el beneficio del capitalista y la renta de la tierra, ¿sí? Entonces ahí pasa a la teoría de los costos de producción. Ricardo va a decir, no. Lo que el capitalista y el terrateniente le aportan a la producción es lo que decía el compañero. Una forma de decirlo es trabajo muerto o trabajo pretérito, ¿sí? Las máquinas, alguien las produjo, ¿no? Hubo trabajadores que hicieron la máquina del cual el capitalista es dueño, que las pone. El galpón, que es la tierra en donde se lleva adelante ese taller, esa fábrica. Alguien fabricó eso. Entonces, y eso está en línea, y creo que acá queda un poquito más claro con lo que decía Smith cuando hablaba del hombre rico, ¿no? En ese momento, el capitalista dispone no solo del trabajo de los trabajadores que contrata para que hagan el trabajo inmediato, sino del trabajo de los que hicieron las máquinas, ¿sí? Entonces, lo que dice Ricardo es que el capitalista y el terrateniente están colocando más trabajo a la producción, ¿sí? Que es ese trabajo pretérito o trabajo materializado o como le queramos decir, ¿sí? Tienen distintas formas de nombrarlo. Y eso es lo que dice en el título de la sección, ¿sí? Y eso es importantísimo para entender por qué Ricardo está profundizando en la teoría del valor del trabajo. ¿Se entendió? ¿Alguien no entendió? Lo repito, ¿sí? Si lo podría repetir de nuevo, por favor. Sí. Que Smith arrancó, ¿no? Diciendo que las mercancías tienen valor porque tienen trabajo, ¿no? Y entonces está todos los primeros capítulos explicando eso, ¿sí? Explica la división del trabajo, que es un mecanismo importantísimo para entenderlo a Smith. Eso permite que el productor, es decir, el dueño del taller, tenga mayor excedente de productos para ir al mercado a intercambiar, ¿no es cierto? Bueno, todas las cosas buenas que trae la división del trabajo. En un momento dado, Smith ve que hay otras personas que no participan del proceso de producción, no van todos los días a las 6 de la mañana a la fábrica a manejar una máquina, pero sí se aportan una parte del valor, ¿no? Y Smith lo que dice es, o sea, no puede ser una cosa frívola del estilo, bueno, saquemos el terrateniente del capitalista porque no sirven para nada, sino que Smith ve que ellos cumplen una función ahí, ¿no? Porque el capitalista es dueño de las máquinas, las herramientas, que son necesarias para poder trabajar. Entonces ahí Smith es cuando está viendo que hay personas que no trabajan, que no aportan trabajo, es decir, ese desgaste físico o las penas y fatigas, como decía Smith, sino que ponen a disposición las máquinas o la tierra nomás. Claro, perciben regalías, pero no tienen la mano de obra. Lo que dice Ricardo, utilidades, ¿no? Entonces, ahí es cuando Smith pasa a la teoría de los costos de los factores productivos. Ricardo está en las dos primeras secciones diciéndonos que es la teoría de valor-trabajo la que explica el funcionamiento del sistema, que Smith estaba en lo correcto en eso, que sí es verdad que las mercancías tienen valor de uso y valor de cambio, que sí para hacer mercancías tiene que tener valor de uso, pero eso no determina la magnitud del valor de cambio, pero sí que las dos cosas están en una mercancía, y que el hecho de que se le pague distintos salarios a trabajadores que por ahí están en la misma empresa, eso no significa que no funcione la teoría de valor de trabajo, o que haya renta y beneficio tampoco contradice la teoría de valor trabajo.
Entonces ahí uno le pregunta a Ricardo, todo bien, no la contradice. ¿Pero qué error cumple? Bueno, dice Ricardo, el capitalista y el trabajador son dueños, ¿sí?, de trabajo pasado, ¿sí? Porque las máquinas que tiene el capitalista, hubo trabajadores que las fabricaron, ¿no? Y se las quedó, ese trabajo se lo quedó el capitalista. Y después lo pone a disposición en un taller para que venga otro trabajador y lo opere para hacer mercancías, ¿no es cierto? Pero se necesita un pedazo de tierra para poder poner ese taller, ¿no? Y alguien fabricó ese taller, alguien puso las paredes. Acá esta parte no es el ejemplo que da el de las medias. ¿Acá el de las medias? Que dice que, por ejemplo, vos para hacer la media en Inglaterra, ponele compra el algodón en Latinoamérica, ya tenés el algodonero, la tierra donde se cosechó, qué sé yo. Después el barco que lo transporta. ¿Quién creó el barco? No, había tantas manos de obra. Acá está mucho con lo del cazador. Y el acá cazador, el cazador de la pesca. El de los salmones. Sí, él está tratando de utilizar el mismo ejemplo ese de la sociedad ruda y primitiva de Smith para explicar esto. ¿Sí? Pero sí, en una parte está, lo que pasa es que pone tantos ejemplos. Creo que estaba en la cuarta. Pero a lo que yo iba, que ahí tenés un montón de mano de obra que como que se pasa por alto, que no queda solamente en estas tres patas, y que va a dar un valor absoluto. Claro. Claro. Sí. Yo ahora les traje un videíto que para los que leyeron, ponenles a aclarar un poco. Para los que no leyeron se van a complicar, pero nos va a servir como para que ya en la cabeza a ustedes les queden algunos preceptos. Así ahora con nosotros los vamos repitiendo. Les quede más claro cuando lo lean, ¿sí? Ahí lo pongo. No se escucha nada. En teoría está prendido el volumen. Capaz que tiene que configurar la salida de audio en la computadora. Pero por HDMI pasan los sonidos. Claro, pero capaz que se tiene que configurar. De la compu, sí. Claro, claro. razón. No. Fíjense, está apagado. Ahí está. Terminamos con la teoría del valor. A ver. Muy buenas tardes amigos de Tócame que soy economista. El día de hoy terminamos con la teoría del valor de David Ricardo, específicamente con el capital fijo y el capital circulante. Muy bien, en la página 24 dice que dos industrias pueden emplear la misma cantidad de capital, pero este puede estar diversamente repartido con respecto a la porción fija y a la porción circulante. Para ejemplificar esto, utiliza el trigo como un bien. El agricultor el trigo en forma de capital fijo. El panadero va a invertir el trigo en forma de capital circulante. Porque el agricultor, al invertir en el maíz, lo va a sembrar y va a esperar que su rendimiento se dé en un año. O sea, que su cosecha se dé dentro de un año. Pero en cambio, el panadero, al invertir en el trigo, puede generar bienes que le puedan devolver su capital inclusive el mismo día. Puede moler el trigo, lo hace pan, lo vende y puede disponer del capital nuevamente. Ese es un ejemplo con el que queda bastante claro. Después se mete un poco con los salarios y dice que ninguna alteración en los salarios de la mano de obra podría ocasionar una alteración del valor relativo de los bienes, ya que si aumenta
no se requerirá mayor cantidad de trabajo en ninguna de las ocupaciones, sino que el trabajo se remunerará a un alto precio. Según la rapidez con que perece el capital y requiere frecuentes reproducciones, pues de consumo lento, se le conoce como capital circulante y capital fijo. Creo que eso ya lo hemos mencionado y ya quedó muy claro, y lo repito porque es un concepto bastante esencial para entender esta parte de David Ricardo de la teoría del valor. Al tiempo que debe transcurrir hasta que un conjunto de bienes pueda llevarse al mercado, tendrá un valor no precisamente proporcional a la cantidad de trabajo utilizada en ellos, sino algo mayor para compensar el mayor lapso de tiempo que debe transcurrir hasta que los bienes más valiosos puedan situarse en el mercado. Y para ejemplificar esto, utiliza a 3 hombres, uno que va a fabricar paño, otro que va a fabricar algodón y otro que va a producir maíz. Estos 3 hombres cuentan cada quien con 100 hombres de trabajo. En un año de trabajo, el hombre que tiene maíz va a cosechar maíz, va a utilizar sus 100 hombres para cosechar maíz, y en cambio el hombre que quiere producir algodón necesita una máquina, entonces va a utilizar a esos 100 hombres para que construyan la máquina, al igual que el hombre de paño necesita la máquina y va a utilizar a sus 100 hombres en la construcción de una máquina. Ahora, entonces, en este ejemplo son 100 hombres que en ese primer año ya pueden producir el maíz. En estos 2 sectores tienen que emplear la máquina, tienen que crear una máquina para poder producir algodón. Entonces, tienen que dedicar el primer año a producir la máquina. No arrancan ya produciendo maíz, ¿sí? Eso lo aclaro porque es medio atolondrado para... Pongamos que la cantidad de maíz, hago un paréntesis, recordemos que para David Ricardo el valor de los bienes está dado por la cantidad de trabajo empleada en su producción. Entonces, la cantidad de maíz, supongamos que pueda costar 500 libras, que el trabajo de 100 hombres en un año sea de 500 libras produciendo maíz. Entonces, la máquina tendrá que costar 500 libras, las 2 máquinas. Pero ¿qué pasará en el segundo año de trabajo? El maíz ya se cosechó, las utilidades que fueron generadas ya se disfrutaron, quizás se volvieron a reinvertir, no sabemos. Lo que sí sabemos es que ya fueron gastadas y disfrutadas. Así lo escribe literalmente David Ricardo. Y las utilidades del hombre de paño y del hombre de algodón todavía no están dadas, porque invirtieron su capital o invirtieron todo su trabajo nada más en generar, en producir una máquina que esperan que para el segundo año de trabajo produzca el pan y el algodón que ellos quieren para poder venderlo y poder tener utilidad. En el segundo año de trabajo, el hombre del maíz vuelve a cosechar maíz con 100 hombres de trabajo. Ahora el hombre de algodón va a utilizar la máquina y a los 100 hombres para poder producir algodón. Y el hombre del paño también va a utilizar una máquina más sus 100 hombres para producir el paño. Esto es muy interesante porque en el primer año el hombre de maíz utilizó 100 y en el segundo año volvió a utilizar los mismos 100. El hombre de algodón y el hombre del paño, y esto es algo que confunde en el libro de David Ricardo, la máquina tiene un valor y ese valor va a estar adherido a los bienes producidos. ¿Qué quiere decir? Que si utilizan 100 hombres para producir el paño y el algodón, muy independientemente de la cantidad de trabajo, va a ser el valor relativo del paño y del algodón, pero se le va a agregar el valor de la máquina, que es el capital fijo. Porque se empezó a trabar y... Lo que está diciendo es que en el primer año se produjo esa cantidad de trigo con el trabajo de 100 hombres, ¿sí? Entonces el primer año, en estos 2 sectores, se le estaban dedicando a la fabricación de las máquinas necesarias para poder producir. El único que tuvo ganancia es el del maíz. En el primer año sí. Pero el algodón no se produce con máquina. Por ahí está hablando de una tela. Sí, es un ejemplo. Porque el algodón también se cosecha. Sí, es una cosecha, sí, que se saca acá es un ejemplo de, en este supuesto escenario se necesita una máquina, ¿no? Como dice el compañero, en el primer año el hombre que tiene sus trabajadores para producir maíz tuvo su ganancia, ¿sí? Y en estos 2 sectores no, porque estaban dedicándose a producir una máquina necesaria para poder trabajar. Ahora, en el siguiente año,
el sector de maíz va a utilizar los mismos hombres para producir ese producto. Pero en cambio, en estos dos sectores, además del trabajo de los 100 hombres, hay que sumarle ya el trabajo que está compuesto en la máquina, ¿sí? Eso también genera valor, porque es trabajo materializado en una máquina, ¿sí? Entonces, cuando veamos el valor final de las mercancías, bueno, no se va a ver alterado porque es la misma cantidad de trabajo necesario para producirlo. Pero en estos dos, ¿sí? Además del trabajo de los 100 hombres, hay que agregarle el trabajo que está materializado en las máquinas. Más ya escrito que el maíz vale en 2 años de trabajo 500 libras. Y en 2 años de trabajo el paño va a valer 1000 libras. ¿Por qué? Porque tiene el valor de la máquina, que a su vez el valor de la máquina en un año de trabajo costó 500 libras. Es 500. ¿Ven? Es paño más máquina, algodón más máquina, ¿sí? Acá es solo el trabajo, ¿no? Maíz es solo trabajo. El trabajo más máquina, que la máquina también es una forma de trabajo más trabajo, ¿cómo dijo compañero? Trabajo muerto o trabajo pasado, ¿sí? ¿Y cuál sería capital fijo y capital circulante ahí? Bien, buena pregunta. Ay, sí, yo me mareé con eso. Es que en los clásicos, nosotros no nos vamos a meter mucho en eso, pero en los clásicos el capital fijo es aquel capital que no es variante. Así estoy diciendo una pavada, pero, por ejemplo, el que produce maíz, ¿sí? El maíz es un capital fijo. ¿Por qué? Porque tiene que esperar todo un año, tiene que esperar un plazo para tener ese capital. Ahora, el trabajo, por ejemplo, es un circulante. O en el otro ejemplo que puse el panadero, ¿no? Para el panadero, el circulante es el maíz. ¿Por qué? Porque vende pan y puede comprar más maíz, ¿no? Entonces, el maíz es circulante. La materia prima. La materia prima. Entonces, para los clásicos, ¿sí? Esa es la diferencia entre fijo y circulante, el plazo, ¿sí? Vamos a ver, no lo vamos a ver, pero en los neoclásicos, el capital fijo son las máquinas y el capital variable son los trabajadores. ¿Variable y circulante lo mismo? Sí, en términos de Ricardo, sí. ¿Por qué para los neoclásicos el capital fijo son las máquinas y los trabajadores capital variable? Porque lamentablemente es mucho más fácil echar o contratar a alguien que hacerte una inversión para traer nuevas máquinas, nueva infraestructura, ¿no es cierto? Entonces, por eso los neoclásicos, los ortodoxos, le llaman capital variable a los trabajadores. Acá, en términos de Ricardo, como decía la compañera, el circulante son los insumos. No sé, para el que produce trigo, el circulante es la semilla, por ejemplo, ¿sí? El capital fijo es el trigo. Ahora, para el panadero, el circulante es el trigo. El capital fijo puede ser el horno, por ejemplo. ¿Se entiende? Igual es una diferencia que no nos vamos a meter nosotros. Van a ver que la guía pregunta, no hay sobre eso, pero lo explico para cuando vayan leyendo lo puedan entender mejor. Sí. Igual lo mismo que la máquina de algodón. Pero el hecho de que el algodón y el paño fuesen 1000 libras quiere decir que tienen una proporción de 2:1 con respecto al maíz. Pero recordemos que en el maíz se utilizó, ahora en este caso, capital circulante, que fue el utilizado para pagarle a los trabajadores. Y en la fabricación del paño y en la fabricación del algodón se utilizó capital fijo, que fue el utilizado para producir la máquina. Entonces, debido a los diferentes grados de durabilidad, no tendrán un valor precisamente proporcional, sino algo mayor, para compensar el mayor lapso de tiempo que debe transcurrir hasta que los bienes más valiosos puedan situarse en el mercado. David Ricardo nos dice lo siguiente: supongamos que se paga 50 libras a cada trabajador. Entonces, si multiplicamos 100 hombres por 50, tenemos 5000. El valor relativo base, por ejemplo, por así decirlo, del maíz, del pan y del algodón será de 5000 libras. Pero agreguémosle que el capitalista, el empresario, quiere obtener
10% de utilidades, ¿no? Entonces sacamos el 10% de 5.000, tenemos 500. Entonces el valor de la máquina y el paño y el valor de la máquina y el algodón y el del maíz será de 5.500 al primer año, por ejemplo. Recordemos entonces que al segundo año... A ver, quiero frenar para que entiendan. Es lo que está haciendo, es decir, bueno, supongamos que ese ejemplo que dio, voy a hacer un poquito. Acá. Que son 50 trabajadores y se les paga 100... ¿No era al revés? Eran 100 trabajadores a 50. Perdón, 100 trabajadores y se le paga 50, entonces el valor va a ser 5.000. Y De salarios. ¿Cómo? De salario. De salario. Que eso también va a pasar en el paño y en el algodón, va a dar esto mismo, pero hay que sumarle el 10%, ¿no?, que quiera recibir el capitalista. sería como el mantenimiento. ¿Con el mantenimiento La o utilidad de la máquina. la utilidad de la La máquina? herramienta. Sí, la herramienta de trabajo, como dice la compañía muy bien. Ahora, acá hay una cosa. En este ejemplo, no se condice muy bien con lo que pasa en la realidad. ¿Por qué? Porque, según este ejemplo, si hacemos... ¿Dónde está la cuenta? Claro, esta, ¿no? Sumándole el 10% que va a percibir el capitalista, el valor del paño y el algodón queda 5.500, ¿no? Entonces hay uno que dice, bueno, aumentó el valor del algodón y el maíz porque se agregó la máquina, es decir, más trabajo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que pasa en la realidad? Vos cuando agregás una máquina, ¿de qué es lo que dispones menos? De trabajadores. De trabajadores, ¿no? Entonces, en realidad lo que pasa es que o sea, con una máquina vas a producir lo mismo con menos trabajadores, o aún más, ¿no es cierto? Una productividad. Entonces, ahí el valor va a bajar, en realidad. No, ¿por qué? Y por contratar menos trabajadores. Pero si no en ningún momento está aclarando que la máquina sea para reemplazar trabajadores Claro, o son claro. herramientas que El se ejemplo necesitan para el cosechar. ejemplo del video no. El ejemplo Claro, del pero video... se aclara para qué es esa máquina. Claro, yo estoy diciendo lo que pasa en la realidad. Que en realidad se ponen máquinas a trabajar Que para reemplazan producir, la mano de que obra reemplazan humana. mano de obra o incrementa la productividad del trabajo. Eso también es una forma de ver más trabajo, ¿no? La productividad. Entonces, por eso yo acá quería poner la pausa porque ya se ponía como que no veía esas dinámicas de la realidad y entonces yo por ahí lo paro ahora porque tengo miedo que se confunda más. Pero se entiende por qué el hecho de que exista un capitalista que ponga una máquina a trabajar no contradice la teoría de valor del trabajo, se ve, ¿no? Entonces, acá lo que está haciendo Ricardo es profundizar fuertemente la teoría de valor del trabajo, ¿sí? Que es la gran discusión que tiene con Ricardo, más allá de que él es un continuador de Ricardo. Y el video lo corto acá porque ya después se pone medio raro y... Que yo soy capitalista, sí altera la teoría del valor del trabajo. No. Si le estamos agregando un 10% más. Claro, pero... Sí la altera. Pero no es la teoría de los costos de los factores de producción. No es que el valor de las cosas es porque ahora está el beneficio del capitalista. No, se altera porque hay más trabajo. Porque el capitalista está poniendo más trabajo en la producción, que es la máquina, que alguien la fabricó. ¿Sí? ¿Y ahora por qué no se ve? O sea, Ricardo suma todo. Y Smith saca el trabajo muerto, ¿no? Ni lo considera Smith. Smith no lo ve. ¿Sí? Es más, creo que Smith dice que él solo le agrega valor el obrero y hay dos que se están llevando la repartija pero sin hacer nada. Creo que dice algo Claro, así. sí. Sección, creo que estamos acá. Sí. Y eso es muy importante, ¿sí? Porque parece que es una diferencia semántica y tiene mucho de perspectiva de generación de valor. Porque si nos quedamos con la teoría de los costos, o sea, si creemos que la existencia
de la clase trabajadora y la clase capitalista altera la teoría de valor trabajo, ¿no es cierto? Entonces, las políticas que se derivan atrás de eso es que el valor de las cosas tiene que ver porque las retribuciones son muy altas y hay que bajar las retribuciones. Y se pierde todo el proceso virtuoso del trabajo, que aún lo explicó Smith con la división del trabajo a través de la innovación y de la creación, ¿no es cierto? Entonces, solamente quedándose con la teoría de los costos de los factores de producción, estoy diciendo en términos de Ricardo, ¿sí? Quedándose con esto, ¿sí? Se termina poniendo el acento en cuestiones, ¿sí? que en realidad no dan cuenta del valor de las mercancías, sino que dan cuenta de cómo se distribuyen. Porque vos podés llevar a cabo con esto que dice Ricardo, políticas, por él que por la inflación, por él. Entonces vos decís, bueno, hay inflación porque el precio se distribuye entre salario, beneficio y renta, ¿no? Entonces hay que bajar a los tres para que bajen menos las cosas. Entonces le decís por ejemplo, al capitalista, bueno, bajar los salarios. Ahora, ¿ustedes creen que bajando los salarios bajan los precios? O sea, el capitalista va a decir, listo, ya le bajé los salarios, ahora voy a bajar los precios en esa proporción. No. Lo que termina pasando en la realidad, primero que nunca se lleva a cabo esa política, pero lo que termina pasando en realidad es que el resto absorben la pérdida del salario. Absorben ese excedente. Entonces, el valor absoluto de las cosas, ¿sí?, no varía por más que le bajes el sueldo. Porque esa es la discusión de la distribución. Acá lo que está primero explicándonos Ricardo es el plano de la generación del valor. Y la generación del valor viene del plano del trabajo, ¿sí? De lo que construye las herramientas, los edificios, los instrumentos, y del trabajo inmediato del operador, por ejemplo, que está ejecutando esto que ya alguien también lo fabricó, ¿sí? Ahí es donde radica el valor de las mercancías, ¿sí? En la cantidad de trabajo que tiene incorporado. Por eso, con el avance de la historia, los precios de los alimentos tienden a bajar y los precios de mercancía de punta, ¿sí?, tienden a aumentar. ¿Por qué? Porque tienen cada vez, o los autos por ejemplo, tienen cada vez más trabajo incorporado, ¿sí? Mucha más división del trabajo, muchas más máquinas, que alguien tiene que fabricar esas máquinas, ¿no es cierto? ¿Por qué las máquinas nunca lo llevan al plano de la inversión? ¿Cómo el plano de la inversión? Una sola vez vas a comprar la máquina. Depende del sector. Depende del sector, porque en un momento creo que menciona lo que es la maquinaria o el producto que sí, tiene un valor sí, por determinado tiempo y uno que se sí, mantiene el tiempo. Pero digo, no sé, se me ocurre que yo pongo tapitas de botellas de coca, la máquina la compro una sola vez y ya es una sola inversión. Claro, te queda ¿Cómo hago para mantenimiento. volcar eso en el producto, en el valor absoluto de algo, de una mercancía? Cuando Claro. la inversión es estática. Claro, ahí está el tema. Nada es estático en economía. O sea, No se hagan los misteriosos. pero las sociedades son dinámicas, estamos todo el tiempo fluyendo, o sea, nada es estático. Lo que, por ejemplo, hay sectores, o sea, A no ser que todo el tiempo estén contemplando año a año la diferencia del precio de esa máquina y volcar esa diferencia. claro, ponele, vos, no sé, ¿ustedes saben por qué la Serenísima es lo que es hoy en día? Entre muchas cosas, porque innovó en algo nuevo que apareció a mediados del siglo XX. El sachet. El sachet de leche. Porque antes la leche se distribuía en botella de vidrio, tenía que ser una persona que pasaba todos los días por la puerta de una casa, te llevaba una botella acá. O sea, todo como una ingeniería, ¿no? Se invirtió en algo, ¿sí?, en máquinas, ¿sí?, que envasaban de otra forma el sachet de leche. Alguien fabricó esas máquinas, alguien fabrica el plástico con el que se hace el sachet. Y eso le permitió a la Serenísima, en aquel momento, ser un monstruo, un monopolio casi, en el mercado lácteo. Ahora, eso fue en un primer momento. ¿Qué pasa con el avance, con el paso de los años? Y las otras empresas te empiezan a imitar. Entonces, vos decís, invierto una sola vez y ya está.
Sí, pero también te van a empatar, ¿no? Las otras empresas porque van a invertir, o sea, porque te ven, te copian. Entonces, en algún momento, si vos querés diferenciarte, ¿sí? Y tener más proporción del mercado, vas a tener que invertir de nuevo. Y es una inversión constante. Por eso yo, es dinámico, ¿no? Que no es estacionario, que vos decís, listo, yo invertí en sachet de leche, gané en el mercado y ya está. No, es constante, ¿no? Y esas máquinas que hacen sachet de leche, bueno, alguien las fabricó, ¿sí? Ahí le estás pagando para después disponer de ese trabajo que está materializado en esas máquinas, ¿sí? Eso. Igual la pena te convencí, pero... Sí, sí, sí. No, y me quedó también que la competencia, entonces, Claro. lo que rige esa dinámica. Ricardo y Smith, la competencia es clave, ¿sí? Me invitaste el sachet, te invento el lactobacillus. Me inventaste el lactobacillus, te invento otra cosa. Y encima, lo loco que lo empezaron a imitar en otros rubros. Después apareció, porque tiene casi la misma dinámica, Tetrabric, que es la cajita que usa el vino, también la leche se usa, y se empieza como a copiar, ¿no es cierto? Y entonces eso, entonces vos por ahí en un primer momento tenés un súper excedente de mercado, pero eso es en lo incipiente, digamos. Luego te empiezan a imitar y se equipara todo. También pasó lo mismo con Ford. Ford en su momento no fue lo que fue porque inventó el auto. No, encontró una nueva forma de producir, la producción en serie y una nueva forma de vender, ¿no? Autos populares, ¿no? y todo eso. Eso fue al principio. Y al principio Ford pagaba los salarios más altos de toda la industria mundial. Lo que pasó 40 años después era que eran los salarios más bajos de Estados Unidos, lo del sector automotriz, paradójicamente, ¿no? Entonces, porque te equiparan. Y eso es lo que habla Ricardo. Por ahí el valor absoluto no varió. Lo que varió es el valor relativo, que otros bienes o empiezan a ser más caros o más baratos, ¿no? Entonces, por eso también hay que verlo en términos de... ¿El valor absoluto no varía nunca? Si no varía la cantidad de trabajo, eso lo dice, si no varía la cantidad de trabajo necesario para producirlo, no varía. Ahora, si varía, y eso sí pasa constantemente, que varía la cantidad de trabajo necesario, ahí sí varía. Bien. What's time it is? Vamos a meter. ¿Esto lo leí? No lo leí, ¿no? El mismo principio sigue siendo válido. El valor de cambio de los bienes producidos sería proporcional al trabajo empleado en su producción, no solo en su producción inmediata, sino en todos aquellos implementos o máquinas requeridas para llevar a cabo el trabajo particular al que fueron aplicados. Página 19. ¿Sí? Entonces, acá está explicando lo que dice el título de la sección, ¿sí? Que el trabajo que está expresado en las máquinas también es trabajo, ¿sí? Es trabajo del que dispone el empleador. En la página 18 dice, en el último párrafo por la mitad: dadas las circunstancias diversas de abundancia o escasez de capital en relación al trabajo, máquinas trabajo, ¿no? O la situación de abundancia o escasez de alimentos y de productos esenciales para la subsistencia del hombre, quienes aportan igual valor de capital para un empleo o para otro, podrían percibir la mitad, la cuarta parte o un octavo del producto obtenido, siendo pagado el remanente como salarios a quienes suministraron el trabajo. Sin embargo, esta distribución no afectaría el valor relativo de los bienes en cuestión. Es decir, lo que está diciendo Ricardo es que puede pasar que haya más máquinas en relación del trabajo o que en algún momento esos trabajadores se les pague una cuarta parte de lo que antes ganaban, ¿sí? Puede pasar muchas cosas. Ahora, todo eso que se pueda alterar, para nada contradice la teoría del valor del trabajo. O sea, eso no incide en el valor de las cosas. ¿Por qué? Y un poco también tiene que ver con que nosotros cuando vamos a comprar un producto, ¿sí? Yo cuando voy a comprar ventiladores, que a mí el vendedor, o sea, yo puedo ser lo más empático posible y trato de serlo, pero me dice, no, la verdad que lo estamos vendiendo caro porque estamos pagando bien a los trabajadores.
Bueno, Pero dentro del me voy- egoísmo de la otra vuelta. ¿no? ¿Cómo? Dentro del egoísmo que hablamos la otra Claro, vuelta. entonces, todo bien, me voy al otro local que me tiene más barato, o sea, está bien, negrean un poco más, pero lo pago menos. Digo, eso es el mercado, ¿no? Entonces, y aparte es un ejemplo absurdo de que acabo de dar, porque no sucede. Entonces, por eso Ricardo está diciendo que varíen los salarios de las cosas, no alteran el... Porque esa actitud mía, de decir, te felicito con que pagues por el salario, me voy al lado que vende el mismo ventilador y más barato, eso, ¿sí? Es cuando dice el mercado, ¿sí? Establece los precios, ¿no? Porque ahí hay competencia, una empresa contra otra. Bueno, me fui a la otra empresa como consumidor, ¿no? Ahí el mercado está determinando el precio, ¿sí? Eso va a quedar más claro con Marx. Bien, seguimos en esta sección. Pero antes quiero leer la página 20, cuando dice el ahorro. El ahorro en uso de la mano de obra nunca deja de reducir el valor relativo de un bien. Ya se realice el ahorro en el trabajo necesario para la fabricación del bien mismo o en el requerido para la formación de capital con cuya ayuda se produce dicho bien. En cualquier caso, el precio de las medias bajará. Acá es lo que preguntaba de las medias. Las medias bajará. El precio de las medias bajará, ya se empleen menos hombres en los procesos de blanqueo, hilado o tejido, obreros inmediatamente necesarios para su producción, o las operaciones de transporte, ingeniería y herrería, cuyos operarios están más indirectamente relacionados con la producción de la misma. En el primer caso, la totalidad del ahorro de trabajo afectará a las medias, ya que dicha porción de trabajo fue enteramente dedicada a su producción. En otro, solamente parte del mismo afectará a las medias, beneficiando al resto, a todos aquellos de otros bienes a cuya producción contribuyen también los edificios, la máquina y los transportes. Lo que está diciendo es que por más que te ahorres en trabajo, el valor de las cosas, ¿sí?, viene generado, ¿sí?, por la cantidad de trabajo que hay que emplear. Entonces, lo que puede pasar es que cuando dice, en cualquier caso, el precio de la media bajará, ya se empleen menos hombres en los procesos de blanqueo y nada. Bueno, cualquiera de las dos cosas, sí, puede alterar el precio. ¿Pero por qué? Porque estás empleando menos trabajo, ¿sí? Es decir, ahí estás bajando el valor porque estás contratando menos trabajadores, ¿sí? Pero te estás perdiendo el mercado también. Entonces, también un poco los patrones de producción de ese momento histórico te determinan, ¿sí?, el valor de las cosas. Es decir, y eso va a quedar mucho más claro con Marx, que ponele, hay dos fábricas que fabrican lo mismo, ¿sí? Pero en una fábrica vos contratás menos trabajadores, pero los obligás a que trabajen más rápido y más intenso y qué sé yo. Eso no hace que esa mercancía tenga más valor respecto a la empresa de al lado. Porque yo después cuando voy a comprar, como consumidor, yo voy a comprar al que me lo venda más barato, ¿no es cierto? Entonces ahí un poco, ¿sí?, la sociedad te va trazando, ¿sí?, la ganancia media, ¿sí? O sea, está todo sujeto a lo que ocurre también en la sociedad en ese momento. Y eso también lo deja claro Ricardo, ¿sí? Vos, por ejemplo, podés bajar todos los salarios que quieras, pero de ahí no surge el valor de las cosas, ¿sí? Vos podés bajar todo el salario que quieras para absorber más porción del valor absoluto, ¿sí? Pero eso no va a alterar el valor relativo, ¿sí? ¿Qué sé yo? Yo produzco termos y voy a bajar los salarios lo que más pueda, ¿sí? Eso no va a hacer que valga menos el termo, porque yo como empresario voy a querer ganar lo más posible, voy a tratar de vender lo más caro posible. ¿Para qué voy a bajar el precio? Si la gente me pagaría el valor que vale. O sea, no tiene sentido capitalista eso, ¿no es cierto? O sea, no importa que les pague poco. O sea, sí después pasará que lo que le saqué a los trabajadores me lo voy a quedar yo. Pero eso es otro plano de Yo lo discusión. estoy pagando para los juicios.
No, En el caso que se aviven. por eso. Igual viste que van a sacar los convenios colectivos y no va a haber No, juicio. no. ¿No? Ahora se viene la dictadura sí, del mercado. Bien. Sección 4. No, pero yo no quiero sección 4. Esto es. Página 21. Sí, no. No lo leí esto. Yo leí otra cosa. No, esto es otra página, esto no lo leí. Ninguna alteración en los salarios de la mano de obra podría ocasionar una alteración del valor relativo de dichos bienes. ¿Sí? Eso está en la 21. Sí. Está al final de la 21. Sí, último. Pero yo quería leer también la última oración de la página 20 que dice: la proporción que debería pagarse en concepto de salario es de importancia máxima en lo que atañe a las utilidades. Utilidades para Ricardo es como la ganancia, no ganancia solo del capital, como la ganancia del salario, ¿no? La ganancia del trabajador, eso es utilidades, ¿sí? Pues bien, se comprende que las utilidades serán altas o bajas exactamente en proporción a que los salarios sean altos o bajos. O sea, si te pagan un salario más alto, puedes darle mayor utilidad, y si te pagan menos. En cambio, no puede afectar en lo más mínimo el valor relativo, por ahí dice de la pesca y de la caza, porque viene hablando de esos dos sectores, ¿no? Ya que los salarios resultarían simultáneamente elevados o reducidos en ambas ocupaciones. El siguiente párrafo dice: si con la misma cantidad de trabajo se obtuviera una menor cantidad de pesca o una mayor cantidad de caza, el valor del pescado aumentaría en proporción con el venado. Si al contrario, con la misma cantidad de trabajo se obtuviera una menor cantidad de caza o una mayor cantidad de peces, el venado aumentaría su valor en comparación con el pescado. Es decir, lo que está diciendo acá es: tengo dos sectores, pesca y caza. Si yo para la pesca utilizo la misma cantidad de trabajo que para la caza, pero produzco menos, ¿sí? El valor de la pesca aumenta, ¿sí? Porque en términos proporcionales estoy empleando más trabajo para la pesca que para la caza. ¿Por qué? Porque la caza produce mucho más, ¿no? Tiene mucho más excedente y entonces por eso tiene un valor más bajo. Porque el excedente viene vía cantidades, ¿sí? ¿Se ve? Y bueno, lo otro es eso, ya lo leí. A mí no me había quedado muy claro eso, pero no quería saber. No entendimos. Yo no creo que sea No, tan si no básico entendieron, decir, es el momento. si cazás un venado vas a comer más que si te comes 2 pescaditos. No quería, creo que no quiso decir eso, algo así tampoco. No. Así que ese ejemplo mucho no se lo enganché. Dice: si con la misma cantidad de trabajo se obtuviera una menor cantidad de pesca, el valor del pescado aumentaría en comparación del venado. Si al contrario, con la misma cantidad de trabajo se obtuviera una menor cantidad de caza, el venado aumentaría su valor. Aumenta el valor por la escasez entonces. No, aumenta el valor porque en proporción vos estás empleando más trabajo para pescar que para cazar. ¿Por qué? Tienes que ver la comparación también, es la cantidad de trabajo, ¿sí? En relación al valor a la cantidad que genera. Es decir, vos los dos tenés lo mismo. Acá dice la misma cantidad de trabajo. La misma cantidad de trabajo, pero produce menos, ¿no? Ah, Entonces, por eso, en términos proporcionales, estás destinando más trabajo a lo que menos produciste, ¿se entiende? Sí. Por eso el pescado para vale más. poder equiparar la producción. Si yo quisiera equiparar. No. Te voy a explicar. Voy a usar un ratito de pizarra. Hay tizas de colores, son colores feos. Tenemos dos sectores: pesca y Casa. pesca y caza. Si vas. Se estructura todo. Era de fantasía. A ver este. No sé si ven, están Sí, está bien. pesca y caza. Los dos utilizan 100 hombres, no sé. Pero la pesca genera, no sé, 2x de valor, 2x,
y la casa 4x, es decir, valor no, cantidad, ¿sí? Cantidad. Es decir que con La misma cantidad de trabajo se obtiene menos pesca. En este claro, caso. voy a hacer un paso mágico. Ahora, ¿cómo llego de 2x a 4x? Con 200 personas. Con el doble. Con el doble de personas. Entonces, con 200 hombres, tengo 4x, ¿no? Sí. Entonces, para llegar a 4x con la pesca, tengo que emplear mayor cantidad de trabajo. ¿Se ve? Sí. A eso se refiere, ¿sí? De por qué en un sector que tengo la misma cantidad de trabajo que en el otro, ¿sí? Y que genera menos cantidades, el valor va a ser mayor. Porque para llegar a estas cantidades tengo que emplear más trabajo. ¿No lo podía hacer de una manera más amistosa? Pero igual no entiendo, profe, el sentido. Porque también depende del consumo, digamos, de la demanda que vos tengas. Porque, a ver, si No, vos producís menos y me sale más caro, no me sirve comprarte vos. no, ¿por qué? Porque el valor de las mercancías viene del trabajo. Vos podés decir, está bien, producís mucho, pero no te lo consume nadie. Entonces, pero claramente, para producir esa cantidad, ahí no tiene que trabajar. Claro. ¿No es cierto? Entonces, ahí está el tema de que porque yo me tengo que poner empresa, estoy entre pesca y casa. Está bien, yo voy a producir esto, pero necesito emplear esta cantidad de hombres y me va a salir esto. El valor va a ser este. Claro. ¿Sí? Después, si la demanda no lo quiere, me iré a otro sector. ¿Sí? Pero es el valor de la mercancía. ¿Sí? Viene de la producción. ¿Sí? ¿Quedó más claro ahora? Sí. Bien. Hay que invertir en tizas. Sección 4. El principio, este es el título, ¿no? El principio de que la cantidad de trabajo empleada en la producción de bienes determina su valor relativo, considerablemente modificado por el empleo de la máquina u otro capital fijo y duradero. Yo no, porque me trabé. El principio de que la cantidad de trabajo empleada en la producción de bienes determina su valor relativo, lo que hablábamos ahí, lo que preguntaba el compañero. Considerablemente modificado por el empleo. Sí, considerablemente modificado por el empleo de la maquinaria u otro capital fijo y duradero. Pasa que ese gerundio me trabó. Considerablemente modificado por empleo de la máquina u otro capital fijo y duradero. Ahí está lo que decía del video. El video que decía que le agregaba el 10% sí. de la máquina, es eso. ¿Sí? Es eso que altera, ¿sí? Al principio, o sea, a la determinación del valor relativo. No porque el valor se reparte en salario, renta y beneficio, sino porque se le incorpora más trabajo, ¿sí? a la producción. ¿Sí? Porque por ahí puede pasar que pase lo que yo decía antes, que agrego una máquina mucho más moderna, pero eso conlleva que yo contrate menos gente, ¿no es cierto? Entonces por ahí el valor relativo baja, ¿no? ¿Pero por qué baja? Porque estoy en términos absolutos empleando menos trabajo, porque la máquina reemplazó trabajadores, ¿sí? Entonces, el salario no determina ni mide el valor. ¿Sí? El salario no determina ni mide el valor. ¿Por qué? Porque una cosa es el valor que genera el trabajo, que es es un valor total, ¿sí? Y otra cosa es cuánto percibe el trabajador de ese valor. ¿Sí? Eso es otra cosa, son dos cosas distintas. ¿Sí? Y en la página 25 dice: ahora bien, aunque los bienes producidos en circunstancias similares no variasen
uno con respecto a otro, por ninguna causa, a no ser por la adición o disminución de cantidad de trabajo necesaria para producir uno u otro de ellos, si se comparan con otros que no fueron producidos con la misma cantidad proporcional de capital fijo, variarán también por la causa que ya he mencionado antes. ¿Cómo? Por la otra causa. Por la otra causa que ya he mencionado antes. O sea, un aumento en el valor del trabajo, a pesar de que no se utilizó ni más ni menos trabajo en la producción de cualquiera de ellos. ¿Sí? Entonces, acá introduce un concepto que va a quedar mucho más claro, o espero que quede mucho más claro con Marx, porque habla de cantidad de trabajo necesario para producir. ¿Sí? Es decir, en distintos momentos de la historia, para producir distintos bienes se determinan distintas cantidades de trabajo. Por ahí, en el siglo XIX, principio del XIX, se necesitaba una cantidad de peones para producir 100 hectáreas de tierra, que hoy en día necesitas 10. ¿Por qué? Porque tenés tractores, tenés camiones, semillas transgénicas, otro regado, ¿no es cierto? Entonces, ahí baja la cantidad necesaria. Entonces, cuando habla de cantidad necesaria, lo dice en términos sociales, ¿sí? ¿Sí? Entonces, y esa variación es lo que altera el valor de las cosas, ¿sí? Si vos, a lo largo de la historia, vas necesitando cada vez menos trabajadores para producir una mercancía X, el valor de esa mercancía tenderá a ir bajando, ¿sí? Ahora, y eso lo que pasa, sobre todo en sectores de punta tecnológica, es ahí vos cada vez necesitas más mano de obra, ¿sí? No solo mano de obra inmediata, sino mano de obra pasada, no que haga las máquinas, cada vez más tecnología y mucho más dinámico, ¿no? Eso es lo que dice en esta sección, que también abundan los ejemplos. Y en la sección 5 dice el principio de que el valor no varía con el aumento o la reducción de los salarios, ¿sí? Queda modificado también por la durabilidad, esto estaba en el video, ¿no? Queda modificado también por la durabilidad desigual del capital y por la desigualdad rapidez con la cual se vuelve a quien lo utiliza. Y al principio dice, en el apartado anterior, esta es la primera oración, ¿sí? Hemos supuesto que dos capitales iguales, en dos ocupaciones distintas, este ejemplo de acá, ¿sí? Las proporciones de capital fijo y circulante eran desiguales. Supongamos ahora que tengan la misma proporción, pero una durabilidad desigual. Es decir que, en el ejemplo, era trigo y pan, ¿no? El pan. Claro, ahí la durabilidad, ¿sí? Del capital incide. ¿Por qué? Porque para esperar a que venga el capital fijo, en el caso del trigo, que es el trigo, ¿sí? Tienes que esperar un año, creo que dijo. Y el pan lo haces, ¿no? Constantemente. Bueno, esa durabilidad, ¿sí? Eso también incide en el valor de las mercancías, ¿sí? Y ustedes me pueden decir, bueno, ¿y dónde está el trabajo ahí? Bueno, en la primera, ¿sí? El trabajo, ¿sí? Se ve materializado en la cosecha, ¿sí? Eso es trabajo que tiene cierto valor, y el otro, el del horno, tiene otro trabajo incorporado que es lo que hace a la inmediatez, y eso modifica el valor de las cosas, ¿sí? Entonces, hoy en día con las semillas transgénicas, que entiendo que son, aparte de aguantar cambios climáticos, también son mucho más inmediatos, bueno, por ahí necesitas menos mano de obra para producir ese trigo, ¿no? Porque quizás con la semilla tradicional necesitas otro cuidado, mucho más regado, mucho más encima, ¿no? Y ahora es mucho más rápido, entonces eso por ahí, esa menos cantidad de trabajo empleado, modificó el valor,
¿Se ve? No estoy diciendo que sea cierto lo que dice Ricardo, estoy explicando lo que Ricardo nos quiere. A mí me hace ruido esto que compare a veces la materia prima con el producto manufacturado. Sí, es fuerte. Necesitamente que se emplee un hombre, ponerle para labrar la tierra y un hombre para trabajar la panadería. Digo, comparar eso ya me... Es una de las gran críticas de Ricardo, porque al pasarlo, y no lo vamos a hacer claramente, pero cuando vos pasás en matrices económicas, lo que quiere decir Ricardo, vos tenés que suponer que la fuerza de trabajo en todos los sectores tiene el mismo valor. Y no es así. Y no es así, ¿no? Y eso es una de las críticas que se le hace al marxismo. Que Los dos tienen un nombre, pero ahí uno tiene el local, la materia prima, bueno, ya la compré, la materia prima que es el trigo, el gas, el papel, la bolsita, la balanza, digo, hay un montón de otras cosas. claro, bueno, en términos de Ricardo, justo eso, No la importa, bolsita. ¿qué carajo, Ricardo? Un hombre contra un hombre. Pero la bolsita tiene trabajo incorporado, ahí Sí, así hizo. ¿cómo es que decís vos mano de obra pesada, pasada? Pasada, pretérita, muerta, también como dijo el compañero, ¿sí? Tiene como distintos es el trabajo, ¿sí? Que se encuentra materializado en el circulante, Eso se dice. en el insumo, ¿no? Bien, eso es el 5. Y acá dice, en la 31. Sin embargo, el fabricante que en un aumento general de salarios pudiese utilizar una máquina que no incrementara el costo de producción de su producto, gozaría de ventajas peculiares si pudiese seguir cobrando para sus bienes el mismo precio. Pero como ya hemos advertido, se vería obligado a reducir el precio de sus bienes. O de lo contrario, el capital fluiría hacia su industria hasta que sus utilidades disminuyeran para alcanzar el nivel general. Así pues, el público se beneficia con la utilización de máquinas. Estos agentes mudos son siempre el producto de mucho menos trabajo que el que desplazan, aun cuando sean del mismo valor monetario. A través de su influencia, el incremento en el precio de las provisiones como consecuencia de la elevación de los salarios, poner una coma, hermano, afectará a menos personas, coma, alcanzará en el ejemplo anterior, no importa. Llega a estar manufacturado. Sí, lo que él está diciendo es que cuando hay avances tecnológicos que se usan maquinarias y contratan menos trabajadores, ¿qué pasa ahí? Y bueno, por ahí el empleador dice, a ver, contraté menos personas porque esta máquina los reemplaza y produzco más. Mantengo el valor, ¿no? ¿Por qué? Mantengo el valor porque eso me va a dar más beneficio. Ahora, ¿qué pasa en el ejemplo de la Serenísima? Los demás te van a copiar. Y entonces, ¿qué van a hacer? Ponen máquinas y dicen, ¿sabes qué? Ahora yo voy a vender más barato, y entonces, por cuestiones de mercado, me van a comprar más a mí. Entonces, es lo que dice ahí cuando dice que afluirá. ¿Cómo que decía? Que dice, o de lo contrario, el capital fluiría hacia su industria hasta que sus utilidades disminuyeran para alcanzar el nivel general. Es decir, que el mismo mercado lo va a obligar a que baje sus utilidades, ¿no? Entonces, este avance de las máquinas implica la contratación de menos trabajadores, hace que baje el valor de las mercancías, ¿no? Porque estás empleando menos mano de obra. Entonces, un capitalista no puede hacerse, no sé si dijo sonso, o cómo que dijo, no se puede... ¿Cómo que decía? Bueno, que gozará de ventajas peculiares en un principio. Agentes mudos, ¿no? Sí, dice, estos agentes mudos... No, esa parte no. ¿Me parece a mí o yo leí sonso en alguna parte? Sí. Pero mal educado, Ricardo, ¿no? Picante. Estaba picante. Las ventajas populares y si fuese con el precio de los de las industrias a través de influencia. No, lo habré imaginado yo. Agentes mudos, sí, pero no dice. ¿Por qué? No sé que la palabra somos. Bueno. No, que no se puede hacer el otro, ¿no? Con que pongo la máquina, contrato menos gente y cobro lo mismo, el valor de la mercancía. No, lo que dice Ricardo, quizás en algún primer momento sí lo puedes hacer, porque eso es el único que lo hace.
Pero eventualmente los demás van a poner máquinas, van a contratar menos trabajadores y van a tener margen de bajar, o sea, va a bajar el valor de las mercancías porque se va a contratar menos trabajadores. Entonces, lo que va a pasar es que este empleador inicial, ¿sí?, va a ir bajando sus utilidades porque va a ir bajando el valor de las mercancías hasta que quede un valor. Es un ¿no? efecto de arrastre. Claro, queda un valor promedio para toda la sociedad. ¿Se ve? 6. Vamos terminando, ¿eh? Sobre una medida invariable de valor. En el último párrafo de esa página, en la 33, es 33, ¿eh? Es 33, no 35, 33. No se ve, ¿no? Dice, si suponemos que... total lo voy a leer, arranco el párrafo anterior. Por ejemplo, si adoptamos el oro como patrón, es evidente que se trataría sino de un bien que se obtiene bajo las mismas contingencias que los demás y cuya producción requiere trabajo y capital fijo. Esto es lo que hablé en un principio. No, el párrafo anterior. Lo que yo dije antes, si tomamos de medida y de valor el oro también es sacado por el trabajo y por capital fijo. Y además el valor del oro va variando a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que va Ricardo, el problema de utilizar el oro como medida de valor. Al igual que cualquier otro bien, los perfeccionamientos en el ahorro de mano de obra podrían aplicarse a su producción y por tanto vería disminuido su valor relativo con respecto a los demás bienes. Por este único motivo, la mayor facilidad con que se puede producir. Entonces, si hay mayor facilidad para producir mercancías, significa con que avanzaron las técnicas de producción y se necesita menos trabajo para producir. Entonces baja el valor. Ahora sí, vamos al párrafo. Si suponemos que esta causa de variación puede eliminarse y que siempre requerirá la misma cantidad de trabajo, esto es lo que hablamos antes con la compañera. Ricardo está diciendo, supongamos que el número de trabajo es siempre el mismo para todos los sectores. Sabemos que no es así, ¿no? Pero él está diciendo, supongamos, ¿sí? Si suponemos que esta causa de variación puede eliminarse y que siempre se requerirá la misma cantidad de trabajo para obtener la misma cantidad de oro, aún así, el oro no sería una perfecta medida de valor con la cual pudiéramos precisar exactamente las variaciones de las demás cosas, porque no sería producido precisamente en las mismas combinaciones de capital fijo y circulante, ¿sí? Lo que tanto ruido nos hace, que las demás cosas, ni tampoco con capital fijo de igual durabilidad, lo que vimos en el capítulo 5. ¿El anterior? Sí. Ni requerirá exactamente el mismo periodo hasta colocarlo en el mercado. Sería una medida perfecta del valor las otras cosas producidas exactamente bajo las mismas circunstancias que dicho patrón, pero no para las demás, ¿sí? Entonces, lo que quiere hacer en este capítulo Ricardo es por ahí un poco discutir con esta idea de que el oro, y sobre todo en el siglo XIX, tiene que ser la medida de valor de todas las mercancías. No, es una forma de expresar un valor relativo, pero no es la medida invariable de valor, porque también se necesitó trabajo y capital fijo para sacar el oro. Y además, dice Ricardo, hay que suponer que nunca se van a perfeccionar las técnicas de producción de oro, ¿no es cierto? Porque quizás en algún momento sea muy fácil conseguir oro, que baje fuertemente su valor y no nos sirve para medir el valor de la mercancía, porque sinceramente no sé cuánto vale el oro, pero imagino que es caro, pero no tan caro como era en el siglo XIX, imagino yo, ¿no? Bien, y cerramos con el 7. El 7 es la última sección, ¿sí? Lo que sigue no. Dice, distintos efectos ocasionados por la alteración del valor del dinero, medio conforme al cual siempre se expresa el precio, o por la alteración en el valor de los bienes que el dinero adquiere. Acá fíjense que lo que dice Ricardo es que el dinero sirve para expresar el precio, no el valor.
Son dos cosas distintas, ¿sí? Nosotros obviamente estamos seteados, ¿no?, de una forma que vemos precio en todos lados. Es más, somos argentinos y estamos acostumbrados a expresarlo en pesos y en dólares, ¿no? Pero eso es precio, es una forma, una de las tantas formas que existe para expresar el valor de cambio. Pero no es la única, ni tampoco es el valor, ¿sí? Es una forma de expresar algo, ¿sí? Y dice en la 36. No. Como el dinero es un bien variable, eso. Acá, sí, ahí está, en el trabajo. Como el dinero es un bien variable, el aumento de los salarios en dinero está frecuentemente ocasionado por una baja de valor del dinero. En efecto, un aumento de salarios debido a esta causa irá invariablemente acompañado de un aumento en el precio de los bienes. Pero en tales casos se observará que la mano de obra y todos los bienes no han variado con respecto unos a otros y que la variación ha quedado confinada al dinero. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que todos somos trabajadores de la misma rama. ¿Hacia dónde le gustaría trabajar? Aeronáutica. Somos todos aeronáuticos. Y tenemos una suerte de que nuestro sindicato consiguió un aumento salarial para el mes que viene de 50%. ¿Sí? Y supongamos que somos los únicos trabajadores que hay en la economía. Bien, en términos de dinero, vamos a ganar más. Ahora, supongamos que los sectores productivos dicen, che, les aumentaron el 50%, aumentemos el 50% de los precios. ¿Qué pasó ahí? Se balancea, ¿no? Se equipara. Entonces, en términos de valor, no se alteró nada. Sigue siendo proporcional todo, ¿sí? Sí, estamos hablando de mucho más dinero, pero en términos de valor es lo mismo, ¿sí? Eso es lo que dice Ricardo, que distintos efectos ocasionados por la alteración del valor del dinero, medio conforme al cual siempre se expresa el precio, y se lo puse en mayúscula precio, o por la alteración en el valor de los bienes que el dinero adquiere. Es decir, que muchas veces, en términos de dinero, vos podés ganar en algún momento un poco más, ¿sí? Pero luego el valor de las mercancías se equipara, porque no varía, ¿sí?, las técnicas de producción, no se alteran las cantidades de trabajo que se necesitan, como en ese ejemplo, para producir una mercancía, ¿no es cierto? Entonces, a veces puedes ganar un poco más o un poco menos en función de lo que vale el dinero, ¿sí? Que eso es otra cosa, ¿sí? Pero el valor de las mercancías surge de la cantidad de trabajo, ¿sí? Perfecto. Choche. Bueno, y con esto cerramos, ¿sí? Entonces, van a ver la guía de preguntas que son mucho más simples, ¿sí?